Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y bueno, pues estamos en un tema que se llama La iglesia es una familia. Y bueno, pues antes de iniciar, pues vamos a tomarnos unos momentitos para poder orar a nuestro Padre que está en los cielos y que pueda tomar el control de esta clase y de nuestra mente y de nuestro corazón y que podamos aprender algo el día de hoy. Así es que cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos. Gracias, amado Dios, porque sabemos que tú tienes planes y propósitos en medio de nuestras vidas y que tu palabra, Señor, el día de hoy nos puede dar luz, nos puede enseñar, nos puede iluminar por dónde tenemos que caminar. Amado Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Te bendecimos, amado Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, mis amados hermanos, estamos aquí viendo nuestra clase de que la iglesia es una familia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón formamos parte el día de hoy de la iglesia de Cristo. Así es que, pues todos como iglesia somos parte de una familia, ¿ok? Entonces, veíamos la clase pasada que, pues, el día de hoy debemos de dirigirnos a nuestros hermanos como hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos en la fe son nuestros hermanos. Así es que el día de hoy pues vamos a iniciar nuestro tema. Y bueno, pues el primer punto es que somos un organismo y no una organización. Lejos de lo que se pueda pensar, la iglesia no es una institución humana. La iglesia es un organismo vivo llamada por el Señor precisamente para formar parte de su cuerpo, ¿ok? Entonces, la iglesia no es una organización, ¿verdad? No somos como una asociación civil que decidimos, nosotros pensamos, ¿verdad? Una asociación civil inicia cuando unas personas dicen, bueno, vamos a reunirnos, tenemos un proyecto, tenemos un propósito, vamos a cumplirlo, y entonces hacen una asociación. Bueno, pues en realidad la iglesia no es una asociación, no es que tú y yo nos hayamos puesto de acuerdo y vamos a hacer y vamos a realizar tal y tal función, sino que somos llamados de parte de Dios para formar parte de su cuerpo, y como parte del cuerpo de Dios somos un organismo que crece, que se desarrolla, que vamos cumpliendo nuestros propósitos en Dios y vamos a llegar al plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces no somos una organización, somos un organismo. Y bueno, por lo tanto funcionamos en base a dones espirituales, habilidades y talentos, y no por un oficio o trabajo asignado o seleccionado, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros va a funcionar de acuerdo a los regalos que Dios nos ha dado, los dones espirituales, ¿verdad? Los talentos, las habilidades que tenemos. Y bueno, vamos a ver un poquito en la palabra de Dios. Dice Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ves cómo el día de hoy la palabra de Dios nos refiere o nos enseña que nosotros como iglesia formamos el cuerpo de Cristo? Y por lo tanto, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo y no podemos prescindir de nadie. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Así es que pues dice aquí, somos miembros los unos de los otros. Quiere decir, ¿verdad? Que así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro se necesita entre sí y cada miembro forma lo que es el cuerpo. Y bueno, pues esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es que nosotros, siendo un mismo cuerpo, vamos a funcionar de acuerdo a nuestros dones y de acuerdo a los talentos que Dios haya puesto en nuestras vidas. Y bueno, las habilidades, por supuesto. Y bueno, hablando de que es en una organización, el mantenimiento, el área, el lugar, el hacer se convierte en el enfoque principal, pero en un organismo
el ministerio, quiere decir la persona, es el enfoque principal. El enfoque principal de nuestro organismo, o de hablando del cuerpo de Cristo, pues es la persona, es su desarrollo, es su crecimiento. En una empresa, por ejemplo, una empresa de venta de muebles. ¿Cuál es el objetivo? Vender muebles, obviamente. Entonces todo va a ir enfocado a la publicidad, la capacitación de los empleados para vender muebles. Pero el cuerpo de Cristo no funciona de esa manera. El cuerpo de Cristo funciona de acuerdo a los dones y a los talentos, y lo más importante son las personas que tengan un crecimiento, que tengan un desarrollo y que tengan una comunión con Dios. El propósito de la iglesia es que cada uno de nosotros caminemos hacia la comunión con Dios, que podamos tener una vida relacional con Él. Ok, entonces en la iglesia del Señor tenemos una estructura como formadores simple, de manera que podamos aumentar el ministerio y disminuir el mantenimiento. El propósito es que cada uno de nosotros nos convirtamos en servidores de la iglesia. A lo mejor no habías pensado, ¿verdad? No, es que yo no sirvo, yo no soy bueno para algo, yo no tengo tiempo. Pero parte de nuestra enseñanza o del crecimiento en nuestra vida espiritual es que nos convirtamos en servidores de la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, pues como podamos ver, necesitamos, ¿verdad?, ser formados en unas áreas de servicio en medio de la iglesia. Y acompáñame a ver esta cita bíblica, Efesios 4, 11, verso 11 y verso 12. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ve aquí cómo la importancia del orden o del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él mismo, hablando del Señor Jesús, dice: Él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué sirven estos ministerios? Estos ministerios, no sé si tú sabes o lo has escuchado alguna vez, son los ministerios mayores, los ministerios universales, aquellos que Dios les ha dado a ciertas personas que Dios ha querido darles estos dones. ¿Ok? Entonces, estos dones ministeriales tienen una función dentro del cuerpo de Cristo, y es que formen a las personas, al pueblo de Dios, dice aquí, para la obra de servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que la función de las autoridades o de los ministerios que Dios ha levantado en medio de la congregación, pues es para que nosotros seamos formados y podamos ser servidores en la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, pues si no estamos sirviendo, pues algo no está cuadrando, algo no está siendo trabajado de una manera correcta, como es el llamamiento, ¿verdad? ¿Cómo poder saber que una persona tiene un llamado de parte de Dios para hacer, pues no sé, un área de servicio, poder predicar el evangelio, poder dar enseñanza, poder tener un llamado ministerial, ¿ok? Entonces, pues hablamos de que las autoridades están para formar al cuerpo y para que el cuerpo sea edificado de tal manera que podamos ser servidores. Muy bien, entonces las personas son servidores y los pastores son administradores. Ok, entonces pues las personas van a estar en el servicio y los pastores son los administradores pues de la iglesia. Dios los ha puesto como cabeza de la iglesia, o como no, cabeza de la iglesia es Cristo. Me refiero a como una autoridad en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para administrar los recursos, para dirigir, para llevar al pueblo de Dios a
a una búsqueda constante, a cumplir el propósito de Dios, la visión que Dios nos ha dejado como iglesia. Ok, entonces dice aquí, punto número 5, actualmente en la iglesia hay ministerios diferentes que han iniciado y se han desarrollado. Por ejemplo, el líder, el maestro de niños, un músico, etcétera, habiendo iniciado siendo miembros. Y la mayoría de los servidores hemos iniciado siendo miembros de la iglesia, ¿verdad? Cada uno de los, el pastor, los ancianos y los líderes de la iglesia, todos han iniciado siendo simples congregantes. Cada uno de ellos, ¿verdad? O cada uno de nosotros, porque yo también me cuento dentro de los servicios ministeriales de la iglesia local, pues hemos sido formados desde que llegamos, ¿verdad? Llegamos, nos predicaron de Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, decidimos, ¿verdad? Seguir, congregarnos, estudiar, avanzar. Ya cuando conocíamos un poquito, nos dio Dios un llamado para el servicio, para la enseñanza, y hemos ido creciendo y hemos ido desarrollando un ministerio. Por eso es que aquí dice, ¿verdad?, que todos han iniciado siendo miembros de la iglesia. Aquí no es como en otros lugares, ¿verdad?, que se va el pastor o algo le pasa al pastor y bueno, pues vamos a buscar, vamos a ver de dónde traemos un pastor, ¿no? Le pedimos a la cobertura que nos mande un pastor. Bueno, pudiera darse el caso, yo no digo que no, sí se puede dar, pero lo ideal es que todos los servidores se levanten de entre los miembros que están sirviendo y obviamente pues desarrollando un servicio dentro de la iglesia. Ok, entonces veíamos que todos inician siendo miembros, y así como tú a lo mejor ahorita dices tú, bueno, yo soy un miembro de la iglesia, solamente voy, escucho, me reúno en una célula, voy los domingos, y bueno, cuando hay algún evento especial, pues voy. Bueno, todos así iniciamos, pero pues cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, Dios te va capacitando, te va llevando para que seas un servidor de la iglesia. La iglesia es un rebaño, dice aquí la palabra, la descripción favorita de Jesús para la iglesia. Vamos a ver por qué también la iglesia, veíamos que la iglesia es una familia, pero también es un rebaño, es algo, es un grupo, ¿verdad?, de personas que necesitan ser dirigidas, guiadas, pastoreadas, ¿no? Y la iglesia, Jesús la compara con un rebaño, siempre se refiere a ella como un rebaño, aquellos que le han creído y han seguido. Mira, vamos a ver esta cita bíblica, Juan 10, verso 1 al 30, son muchos versos, solamente te voy a leer algunos del 1 al 6 seguidos, ¿sale? Y luego me voy a saltar un poquito, pero si tú tienes la oportunidad, pues léete todo este capítulo, porque es muy interesante de Cristo con su relación con la iglesia, ¿ok? Entonces veamos Juan 10 del verso 1 al verso 6. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, sí, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría lo dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Ok? Bueno, hasta ahí podemos ver cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Él dice, yo soy el pastor, y habla de las ovejas refiriéndose a aquellos que han aceptado, a aquellos que le han aceptado, ¿verdad? Entonces dice que Él es el pastor, las ovejas le conocen, le siguen,
Y bueno, dice el verso 11, yo soy el buen pastor, vuelve a decir el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira cómo es que hace la relación en esta porción de la Biblia acerca de Jesús y la iglesia. Ahí el pastor, están las ovejas, el rebaño, y bueno, dice aquí que es la descripción favorita de Jesús para la iglesia. Vamos a leer otra cita bíblica, Mateo 26:31 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os que escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esta palabra la dice el Señor Jesús cuando les comunica o ya les empieza a hablar a los discípulos acerca pues de que va a ser crucificado. Y luego Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor venga, ¿verdad? Va a separar a las ovejas de un lado, a las cabritas de otro lado. Y bueno, pues esto es cómo es que también la iglesia es denominada, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, somos ovejas, somos las ovejas del Señor. El Señor ha puesto administradores en el rebaño y estos son los pastores, ¿ok? Entonces, dice el punto número 7, por tanto la iglesia es cuidada y guiada por un pastor y autoridades delegadas. Juan 21, 16 y 17. Y vamos a ver por qué es necesario que exista un pastor y haya autoridades dentro de la congregación. Dice la palabra de Dios, Juan 21, 16 y 17, dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús en esta porción de la Biblia habla con Pedro y le dice, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, sí te amo, pues apacienta mis ovejas. Y 3 veces le dice, el deseo de Dios es que la iglesia sea apacentada, que como rebaño del pueblo de Dios, nosotros seamos apacentados. ¿Qué quiere decir apacentar? Apacentar se refiere a tener un cuidado, a tener alimento, ¿verdad? Crianza, educación, eso es apacentar al rebaño, a la grey, como lo menciona en otros versos. Lo que el Señor quiere es que la iglesia sea cuidada, que alguien sea responsable de la iglesia y que la iglesia no sea una iglesia sin pastor, una iglesia pues que va como oveja sin pastor, ¿verdad? Dice el Señor que cuando llegó y vio a las multitudes y las veía y decía que se entristeció, la palabra dice que se entristeció porque eran ovejas sin pastor y el Señor no quiere que haya ovejas por ahí brincando, ¿verdad? Solas, sino Dios quiere que se reúnan y que puedan estar bajo la protección de un pastor. Por eso es que el día de hoy Dios ha levantado a los ministerios para que cuiden del rebaño. Dice de aquí, debo de estar en un rebaño, entre paréntesis dice iglesia, y no en 2 o 3. ¿Por qué nos hace esta referencia? Porque hay personas que no pertenecen a ningún rebaño. Hay personas que no son parte de la iglesia o hay personas que son parte de muchos rebaños, ¿verdad? Son ovejas que andan de repente en un redil y de repente andan en otro redil y luego andan en otro redil y se la pasan brincando de redil en redil y entonces no hay quien las apaciente, no hay quien las cuide, no hay quien las alimente, no hay quien las proteja.
¿Por qué? Porque son como ovejas sin pastor. Aquellas personas que se la pasan de iglesia, hoy en este domingo voy a una iglesia y al otro a otra iglesia y luego a otra iglesia y luego sale una cosa, me voy a otra iglesia y así se la viven de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque no han entendido que son parte de una iglesia, que pueden ser parte de una congregación, de un rebaño y que necesito ser pastoreado. Todas las ovejas necesitan ser pastoreadas, necesitan ser cuidadas, pero también necesitan ser llevadas a donde está el alimento para, para su sustento. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros pertenezcamos a un rebaño, que ya no andemos de iglesia en iglesia y saltando por ahí, sino que podamos ser puestas en un rebaño, tengamos un redil y podamos ser cuidados y apacentados. Debo de tener un pastor, es necesario que nosotros tengamos un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que da la vida por las ovejas, el pastor es el que cuida, el pastor es el que da el alimento espiritual, el pastor es el que Dios lo ha puesto para que tenga, ¿verdad?, una responsabilidad con las ovejas, para que esté orando por ellas. Y eso es importante, ¿ok? Debo de tener una iglesia, debemos de estar plantados. Dice la palabra que Dios nos va a plantar. Tenemos que crecer, tenemos que dar fruto y bueno, pues como, como, como cuando hay una planta que da un fruto, ¿verdad? Un arbolito, si tú lo plantas en la tierra, pues va a crecer y va a dar fruto en el momento y se le cuida, se le pone fertilizantes, ¿verdad? Se le quitan las plagas y todo esto, pues puede dar un fruto. Pero aquella macetita que de repente anda aquí, luego anda por allá, luego, ay, bótala por allá, pues no hay quien la cuide, no hay quien la proteja, no va a crecer, no se va a desarrollar. Por eso es necesario que nosotros pertenezcamos a una congregación, ¿ok? Y bueno, pues dice aquí también, hay 3 términos diferentes que son usados en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia local. Primera carta de Pedro, vamos a ver cómo se denominan a los líderes de la iglesia local. Primera de Pedro 5, 1 y 2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? Entonces, eh, la primera forma de llamar a los líderes de la iglesia, pues son los ancianos, ¿verdad? Los ancianos son los líderes de la iglesia y aquí Pablo dice, ¿verdad? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, también yo soy anciano, Pablo se denominaba también un anciano. Y bueno, pues vamos a ver qué dice Hechos 20, 17 y 18, dice: desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Y bueno, Tito 1 del 5 al 7 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses las deficiencias, lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y bueno, primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se les denominan a los líderes de la iglesia? Bueno, los líderes de la iglesia
pues el primero que tenemos pues es el pastor. ¿Ok? El pastor es el principal, él es el líder, él es el que lleva la mayor parte de la carga del gobierno de la iglesia, y para eso también existen los ancianos. Los ancianos son parte del cuerpo ministerial de una congregación, y ellos la función es de gobierno junto con el pastor, ¿verdad? Para poder llevar la iglesia. Y después tenemos a los diáconos. Los diáconos pues son también servidores que han sido puestos ¿para qué? Para servir, para ministrar. Son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, pues estas son nuestras autoridades dentro de la iglesia. Y usted me va a preguntar, bueno, ¿y dónde está mi líder? ¿Verdad? Mi líder también es una autoridad. Bueno, ellos tienen algo que se les denomina, ¿verdad? Dentro de la congregación como autoridad delegada por el pastor, porque lo que son el pastor, los ancianos y los diáconos tienen una autoridad delegada por Dios. ¿Ok? Entonces es muy diferente. ¿Por qué? Porque estos ministerios o estos servidores de la iglesia, estos líderes de la iglesia local, hablando bíblicamente, pues son delegados por parte de Dios, ¿ok? Los líderes y los supervisores que tenemos dentro de la congregación, pues ellos tienen algo que se le denomina liderazgo delegado del pastor, ¿ok? Su función es liderear, pero siempre van a estar bajo la autoridad del pastor. Muy bien, pues a grandes temas, pues esto, a grandes rasgos, pues este fue el tema de que la iglesia es una familia, y es importante que cada uno de nosotros podamos pues ser bendecidos por ser miembros de la iglesia, por tener un pastor que nos pastoree. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro tema y vamos a pasar a la cobertura Leeds. Nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor, ¿verdad? Así se llama nuestra AR, nuestra asociación religiosa, tiene el nombre de la iglesia del Señor, ¿ok? Y por lo tanto nosotros tenemos una cobertura espiritual. ¿Qué quiere decir una cobertura espiritual? Algo que nos cubre, algo que está, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar bajo el cuidado de una cobertura. Y para eso es necesario que conozcamos el organigrama de las áreas de desarrollo de la iglesia, ¿ok? Pero bueno, pues eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a ver el organigrama y bueno, pues vamos a dejar una tarea muy sencilla hablando de los líderes de la iglesia. Por favor, quiero que me investiguen los 3 tipos de ancianos que existen. Hay 3 tipos de ancianos, por ahí lo pueden investigar, ¿verdad? En la doctrina, en nuestra enseñanza, ahí vienen, y pues si no, acérquese con su líder. Si usted va a una célula, pues acérquese con su líder, oiga hermano, ayúdeme a investigar dónde puedo encontrar cuántos tipos de ancianos existen, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver, esa es una de las tareas, es muy sencilla, la verdad. Por ahí si usted ha cursado esto creemos 4, por ahí vienen explicados, y ya les di un tip, ya les di una pista, y bueno, pues hablamos también de los dones, ¿verdad? De los dones. Quiero que me escriban, por favor, cuáles y cuántos son los dones espirituales, ¿sale? Y con citas bíblicas, para que nos vayamos aprendiendo en dónde está, qué parte de la Biblia están los dones espirituales, ¿sale? Entonces, esa es la segunda pregunta, y nada más con esas, para que no vean que no les dejo tanta tarea. Investiguen de cuáles son los 3 tipos de ancianos, y también quiero saber cuáles son los dones espirituales, cuántos son y dónde están en la Biblia. Ok, entonces para que nos vayamos aprendiendo
y vayamos sabiendo un poquito más acerca de los dones espirituales. Y bueno, pues sin más ni más, pues yo los dejo, que tengan un excelente día, tarde, noche, no sé a qué horas puedan ver este video, pero quiero mandarles pues un gran abrazo, gracias por continuar, gracias por seguirse esforzando, gracias por enviar sus tareas y bueno, pues ya por ahí algunas personas pues ya se quedaron, ¿verdad? Ya dijeron, me doy por vencido. Bueno, pues de verdad queremos que continúen, que sigan, que aprendan y bueno, pues vamos a dejar esto hasta aquí. Ok, entonces, pues nos vemos. Dios me los bendiga mucho y pues nos vemos la próxima clase. Bendiciones.